mi presentación del proyecto final de la materia de modalidad de graduación. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi tema es sobre la contaminación del río Puerto Viejo en el sector del puente Velasco Ibarra. Como planteamiento del problema tenemos uno de los problemas más relevantes de la provincia de Manabí, que es la contaminación del río. Esto se debe a residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas, desechos industriales, los cuales son atribuidos a cambios drásticos que sufren parámetros físicos-químicos, los cuales se van a convertir en una amenaza tanto para la salud humana como para la vida acuática. A continuación se citarán principales problemas debido a esta contaminación del río. Tenemos que va a incrementar la mayor dificultad para la potabilización del agua, menor disponibilidad de agua para el uso de las actividades agrícolas, alteración del ciclo normal de flora, fauna en las aguas del río, la apariencia y olor desagradable en estas aguas, y el mayor problema se debe a las fuentes puntuales o instalaciones clandestinas de desagüe. La justificación, tenemos como justificación que el propósito principal de este proyecto es determinar los parámetros físico-químicos y su incidencia en la contaminación del agua del río Puerto Viejo, que va a ser en el sector del puente Velasco Ibarra. Se considera de importancia realizar esta investigación para obtener datos referentes a esta contaminación. El proyecto consistió en una investigación de la contaminación en el sector, como ya lo hacíamos referente, del Velasco Ibarra, donde se determinó parámetros físicos y químicos tales como cobre, coliformes fecales, los organoclorados, los organofosforados, los tensoactivos, que estos tensoactivos van a ser como detergentes, las grasas y aceites, el mercurio, plomo y zinc, entre otros. La formulación del problema tenemos que son los principales problemas debido a la contaminación del río Puerto Viejo. El objetivo general y objetivo específico de mi trabajo son: el objetivo general es identificar los parámetros físicos y químicos de las aguas del río Puerto Viejo en el sector Puente Velasco Ibarra para determinar su grado de contaminación. Y el objetivo específico tenemos tres. El primero, que es determinar los parámetros físico-químicos para la calidad del agua en el puente Velasco Ibarra y comparar los resultados obtenidos con los valores y límites permisibles en la tabla de las leyes ambientales. Como tercer objetivo tenemos que vamos a evaluar las conexiones clandestinas y sus afectaciones en el río Puerto Viejo. Como hipótesis general tenemos que la determinación de las principales fuentes de contaminación del río Puerto Viejo en el sector Andrés de Vera y Picuazá permitirá la implementación de medidas de saneamiento de ambiente. La hipótesis específica va a ser la delimitación que va a haber de los caudales de vertimiento de aguas residuales y la medición de la variación del oxígeno disuelto en la cuenca del trama del río Puerto Viejo. Esto va a permitir evaluar acertadamente el impacto que va a estar causando esta contaminación. Las variables con sus respectivas operacionalización e indicadores. Esto se va a emplear la investigación científica, que va a designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos, términos concretos y los observables. Como marco teórico tenemos la contaminación ambiental, que esto se va a referir que desde que apareció el hombre en la Tierra hace 2 millones de años comenzó a incidir sobre ella, sobre la utilización del fuego y en el desarrollo de la agricultura, el crecimiento incontrolable de producción de desechos y su acumulación en áreas donde se desarrollan las actividades humanas. Este tipo de contaminación tenemos que hay 4. La contaminación normal, la contaminación accidental, la contaminación natural, contaminación extensiva y la contaminación intensiva. La contaminación en ríos. Esta contaminación en ríos va a ser que el agua es una de las fuentes principales y elementales en la provincia y va a mejorar la calidad de los seres humanos y va a ser una forma de evidencia importante para el medio natural. Aguas residuales. En general, estas aguas residuales van a contener aproximadamente un 99.9% de agua y el resto va a estar constituido por materia sólida. Los residuos sólidos están conformados por materia mineral y materia orgánica. La materia mineral va a provenir de los subproductos desechados durante la vida cotidiana y la de la calidad de aguas de abastecimiento. Y la materia orgánica va a provenir exclusivamente de la actividad humana y esta va a estar compuesta por materias
como proteínas y grasas. El saneamiento ambiental, este desarrollo económico y social de un país, según diversos estudios, se va a encontrar directamente relacionado con la incidencia de las enfermedades que son causadas por la insalubridad que vive la población. Es importante mencionar que la contaminación del medio ambiente se puede dividir en 4 áreas. Estas áreas va a ser el agua, el suelo, el aire y los niveles de ruido. Como metodología de mi proyecto tenemos que el tipo de estudio va a ser, la presente investigación es de tipo descriptiva, porque busca identificar las principales fuentes de contaminación a las que está sujeta el río Portoviejo, en el tramo que ya mencionamos antes, realizando un análisis de los diferentes vertimientos, así como la determinación de los caudales y la medición del oxígeno disuelto. El universo va a constituir el río Portoviejo. La muestra se ha tomado por el método de probabilístico por conveniencia y será el tramo de Andrés de Vera a Picuazá. El métodos, técnicas, instrumentos de recompilación de datos, estos métodos y técnicas serán para poder determinar los datos necesarios y válidos y confiables para el posterior análisis y procedimientos. Los métodos de investigación que vamos a emplear son el método inductivo, que va a permitir, a partir de premisas particulares de la realidad de las fuentes de contaminación del río Portoviejo, establecer conclusiones generales sobre el diagnóstico que se va a realizar sobre las causas de contaminación. El método deductivo va a servir para estudiar a partir de los conceptos generales la realidad local del río Portoviejo, en este sector de Andrés de Vera y Picuazá, utilizando una serie de instrumentos y herramientas técnicas que se consiguieron a través de los objetivos propuestos en nuestra investigación. Nuestro método analítico va a ser mediante este método que se va a realizar una desmembración del tema en sus elementos para observar todas las características del río Portoviejo en el sector antes mencionado. El método histórico para copiar datos veraces, criticarlos y sistematizarlos para tener un conocimiento de la historia local del río Portoviejo. Las técnicas e instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación van a ser las técnicas del GPS, la cámara fotográfica, cinta métrica, la libreta de apuntes y computadora. Los procesamientos y análisis de la información, el presente trabajo de investigación se va a basar en la determinación de varios parámetros, que estos parámetros van a ser evaluados en la tabla que nos va a facilitar el Ministerio de Ambiente. Como resultados esperados, vamos a determinar la medición de oxígeno disuelto en el tramo de estudio en épocas secas y en varios horarios por la fluctuación de los parámetros necesarios para la identificación de fuentes contaminantes. Una vez delimitado este tramo, se va a estudiar el procesamiento de la identificación de los vertientes de aguas residuales en ciertos colectores que hacen descargas. Además de la presencia de vegetación en las riberas, se tomó como alternativa para poder identificar las descargas la utilización de mecanismos que van a permitir a los autores irse por las corrientes de aguas bajas en toda la longitud del tramo de estudio. Los aspectos administrativos, como aspectos administrativos tenemos los recursos necesarios como las computadoras, el GPS, las personas del Ministerio de Ambiente y el investigador, que en este caso seré yo. Muchas gracias.